Ya, estoy abriendo las diapositivas del aula virtual. En el aula virtual está como diapositivas. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor, sí se está viendo. Perfecto, muy bien. Entonces el título de diapositivas es Tamaño muestral para estudios clínicos, ¿no? Elaborado por el Comité de Ética en Investigación y Comité de Investigación. Seguro que la Facultad de Medicina o Instituto de Medicina, tiene que ver con Medicina ahí. El objetivo de esta diapositiva justamente es contar con las herramientas necesarias para hacer el cálculo de la muestra de estudios clínicos. Bien. Hasta acá ustedes ya han elaborado la pregunta o su pregunta de investigación, de proyecto que van a hacer, ojito, su pregunta. Esa pregunta, han visto ustedes, no es tan fácil. Lo más difícil creo que hacer es la pregunta. El cálculo es sencillo. Hacer la hipótesis, objetivos es sencillo, ¿no? Cuadros de los criterios de inclusión-exclusión, sencillo. Porque todo, incluso las variables, sencillo, porque si yo tengo claro cuál es mi pregunta, voy a saber qué es lo que quiero, cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué debo tener o medir para responder a mi pregunta? Lo más difícil es la pregunta. Y la pregunta, les dije, no se hace de la noche a la mañana. Una pregunta, mínimo un mes, por lo menos, ¿no? De haber averiguado, haber leído, ¿no? Para poder luego formular con base una pregunta. ¿Ya? Entonces yo les dije que esa pregunta ya cuasi debe estar ya elaborada y debe cumplir los requisitos FINER, ¿no? Es importante, ¿ya? Y además escoger un paper modelo que le va a ayudar, le va a guiar. La mejor guía va a ser ese paper, que sea algo muy parecido. Si el paper dice, por ejemplo, evaluación del efecto de estrógenos como factor de riesgo en edad menopáusica, ustedes pueden usar el mismo paper, solo que cambiar, ¿no? Por ejemplo, en grupo etario de mujeres de 30 a 50 años. Ya no sería menopáusica, sino antes. O en todo caso, pues menopáusica con diabetes, por ejemplo. Todo igual, solamente aumente que tenga además diabetes, ¿no? Entonces, todas esas cositas es cuestión primero de tener una buena base y poder luego darle la innovación, lo nuevo, ¿no? Que para que sea diferente y sea un aporte y no una repetición simplemente. Entonces, una vez que tenga mi pregunta, tendré también mis variables claras, tendré también claramente el diseño, que es importante. Si no sé cuál es el diseño, entonces no sabré qué fórmula aplicar, porque para cada diseño es una fórmula. Para un diseño observacional, descriptivo, una fórmula. Asociativo o analítico, una fórmula. De corte, una fórmula. De reporte de casos, una fórmula. Comparación de dos grupos con un control, una fórmula. Aria, esta es tu mamá, Aria. Sí. Entonces, vean, eso es importante. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es la base. Una vez que tenga el diseño de la investigación, el diseño, esa tablita, bien estructurado, que es en sí de una página o 2 páginas no más, es fácil luego hacer el proyecto. Por eso estamos dejando para el final el proyecto. El proyecto lo pueden desarrollar en una semana, pero hacer esa tablita que es el esquema, eso sí le está demorando mucho tiempo. 2 fases están usando, ¿no? 2 fases. Prácticamente 3 meses para hacer eso. Y luego con eso bien hecho, el diseño, el proyecto de investigación lo pueden hacer en una semana, ¿no? O en 3 días.
ocupo para mis proyectos de investigación de Concitec, y yo un día antes me pongo a trabajar en el proyecto y lo presento, y seguro a ganador, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un background. Lo que más demora es en tener el background, ¿ya? Es lo que se demora más. Porque luego, una vez que tengo el esquema, entro a la base de datos de Concitec, comienzo a llenar las preguntas, los formatos y ya está, sale todo. Pero lo más difícil es el esquema, ¿no? A ver, una revisión rapidita a las 11 y más o menos 11:30 revisaremos. 11 y 10 minutos esto, y lo demás, la fórmula, que es sencillo. La muestra debe ser la adecuada. Representa, ojito, a una población. Una muestra demasiado grande es un gasto insulso de dinero, porque igual voy a tener los resultados. Una muestra muy pequeña es un gasto insulso o de esfuerzo. Claro, ¿por qué? Porque no va a llegar a ninguna conclusión porque no es representativa. ¿Te das cuenta? Entonces, es bueno planear siempre un tamaño adecuado o apropiado, ¿no?, de sujetos para el estudio de un diseño determinado, número apropiado de sujetos para un diseño determinado. ¿Listo? Todo esto tiene como base la hipótesis, ¿ya? Es un poco, a veces, ayer me confundí, error tipo 1, error tipo 2, bueno, lo que importa acá, cuando hablamos de tipo 1, estamos hablando de alfa, tipo alfa, o estamos hablando de significancia. Esto, tipo alfa, significa significancia, y beta significa el poder, ¿no? El poder, ¿ya? ¿Cuán poderoso es el tamaño de muestra para obtener mis conclusiones, mi información? El poder de la muestra. Y alfa es la significancia. ¿Es significativo o no mis datos? Puedo proponer un 5% de error que suele normalmente usarse. Cuando hablo de 5% de error, quiere decir que tengo 95% de probabilidad de que estoy en lo cierto. Es lo normal. Si quieren ser más exigentes, 99%, pero casi no se usa mucho eso. Con el 95% de probabilidad de certeza o 5% de error es suficiente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de significancia, estamos hablando de eso. Con esto, con alfa, o con esta parte de error, nosotros podemos concluir, y le diga a todos sus compañeros cómo se debe escribir un resultado, ¿ya? Ustedes hagan lo mismo, ¿no? En su cuaderno escriban abajito, por ejemplo, escribir. ¿Existe diferencia significativa? Entre paréntesis pongan P menor o igual de 0.05 entre los tratamientos X y Y, por ejemplo. Ya está. O la otra forma, que es un poquito más elevada, pero igual de importante, es: ¿existe diferencia? En otro renglón escriben eso. ¿Existe diferencia altamente significativa? Entre paréntesis, P menor o igual de 0.01. Cierran paréntesis. Entre los tratamientos X y Y, por ejemplo. ¿Ya? Es la forma correcta como se escribe una conclusión después de un análisis de resultados. Bueno, si no pongo esa palabra significativa, solo digo, ¿hay diferencia entre grupo A y B? No tiene valor. A no ser que yo le ponga solamente al menos el paréntesis, P menor o igual de 0.05. Si está ese valor de 0.05, ya quiere decir que es estadísticamente significativa, ¿ya? Estoy haciendo mis conclusiones y digo, hay diferencia entre A y B. Entre paréntesis debo poner al menos 0.05, ¿no?
Pero lo correcto es poner hay diferencia significativa, y en paréntesis el valor más, ¿no? Si no pongo eso, no sirve su resultado. Y si en el examen les pido una conclusión y ustedes me piden, ¿hay diferencia entre A y B? Eso, el resultado no vale. No vale. Pongo 0. ¿Por qué? Porque no sé si hay diferencia, si la diferencia es significativa o no es significativa. Puede haber diferencia, pero si no es significativa, de nada sirve. ¿Ya? Por ejemplo, tengo en el grupo A, la edad promedio es 15, y en el grupo B, la edad promedio es 18. 15, 18, hay 3 años de diferencia. ¿Hay diferencia o no? Si ustedes me ponen si hay diferencia, no sirve eso. Pero si me ponen si hay diferencia, entre paréntesis ponen P menor o igual de 0.05, quiere decir que han hecho los cálculos estadísticos, y si efectivamente hay diferencia estadística. Ya saben, ¿no? Entonces la forma correcta, cómo escribir una conclusión. ¿Listo? Ya está. Luego vienen los factores que influyen o que se deben considerar para el cálculo. Tengo que tomar en cuenta si las muestras que voy a trabajar son independientes, si voy a comparar o no, si son independientes, si son dependientes, ¿no? Si es un estudio dimensional o no dimensional, o sea, con un estudio de antes y un después, si es un estudio de correlación, ¿no? ¿Qué más debo tener en cuenta para calcular una variable? Tamaño del efecto. Esto es, ya le dije, alfa y beta, los errores. Poder de alfa y beta, tener en cuenta la variabilidad. Tener en cuenta las medias. Ya, es importante. ¿Por qué? Si tengo dos grupos, un grupo, por ejemplo, de la sección A y la sección B. En la sección A, vamos a ver el peso, y la sección B, promedio de la sección B, A y B, ¿no? Antes de hacer la comparación, voy a hacer una T-Student, por ejemplo. Si hago una T-Student, tengo que saber si las medias, ¿qué tipo de T-Student? ¿De una cola, de dos colas? No sé. Entonces, para ello necesito saber si las medias, por ejemplo, entre grupo A y B, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre las medias? Si hay diferencia, tendré que usar un tipo de T-Student. Si no hay diferencia entre las medias, tendré que usar otro tipo de T-Student, ¿no? No creen que hay una sola T-Student, ¿no? Cuando uso chi cuadrado, T-Student, todas esas cositas. Eso lo veremos en la siguiente clase. ¿Bien? Entonces, para cada uno tendremos, vean, un montón de fórmulas. ¿Listo? Entonces, saber qué tipo de variables van a intervenir, saber si los promedios, hay diferencia o no hay diferencia entre los promedios de los grupos que voy a saber, la variabilidad, ¿no? La varianza son factores que determinan o están presentes en una fórmula. Si ustedes pueden ver las fórmulas, a ver. Al final, ustedes determinan qué tipo de, cómo están los promedios en un grupo, qué tipo de diseño es. Entonces, fácilmente podrán escoger cuál es la fórmula que debo aplicar para encontrar el número de sujetos. Así como se ha entendido bien la vez pasada cuáles son los diseños, si es observacional o experimental, si es de corte, perspectivo o objetivo. Si entienden bien estos diseños, ustedes podrán decidir cuál va a ser cuál diseño voy a escoger para mi estudio. ¿Lo entienden, no? Igual ahora, si tengo claro mi diseño, podré escoger la fórmula.
Y ahí está la fórmula en el otro paper que vamos a revisar. Al terminar esta diapositiva, las conclusiones, vean. La hipótesis, bien clara. La prueba estadística, para calcular la muestra. El tamaño del efecto o la dispersión. Y los valores de alfa y beta. Ya hemos dicho, siempre se usa 5% hemos dicho, y 80% puede ser. Ahorita vamos a ver eso. Y ajustar para potenciales pérdidas. O sea, ¿cuántos más o menos se puede perder durante el tratamiento? ¿Cuántos datos se pueden perder? Normalmente se usa el 10%. Entonces, a mi número hay que aumentar el 10%. Y tengo acá finalmente los ejercicios para que ustedes puedan fijar bien estos conceptos. Ahora, vamos a ver. Resuelva los siguientes ejercicios. Como tarea, anoten bien, escriban en su cuaderno para que no se olviden. Van a desarrollar este ejercicio. Uno de estos ejercicios, que hay 2 o 3 acá, lo van a desarrollar y me lo van a colgar en el aula virtual. ¿Ya? Voy a abrir mañana la tarea. Y tienen para colgarlo hasta el próximo viernes. Igual, casi repetir, solamente que ustedes hagan los cálculos bien. Ejercicio 1. Se planea un estudio aleatorizado, o sea, al azar. Son 2 grupos, ¿no? Uno experimental y otro controlado con placebo, que es el control, para probar el efecto del medicamento X sobre el control de la diabetes mellitus tipo 2, moderadamente descontrolada, usando la hemoglobina glicosilada entre 7 a 8,5. Entonces, tratamientos. A grupo 1 se le dio metmorfina más medicamento. Y al 2, que es el control, placebo. Variable, se ha medido la hemoglobina glicosilada. ¿Qué nivel? ¿Cuál es la concentración de hemoglobina glicosilada? Para medir cantidad de glucosa. Captación de glucosa, ¿no? Hipótesis nula, que en el alumno siempre es igual. Hemos dicho que a los pacientes con el tratamiento es lo mismo. Los niveles de hemoglobina es lo mismo en pacientes con tratamiento y los que se les da placebo después de 3 meses. ¿Ves? La hipótesis nula, porque A es igual a B. ¿No? La alterna, en diferencia, estudio previo. Siempre necesitamos estudios previos. Se mostró que el tratamiento con el medicamento disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada de 8 a 7, en comparación con el grupo, ¿no? Control, que no disminuyó mucho. O sea, no veo diferencia. Y siempre se pone, vean, promedio y su desviación estándar. Necesitamos la desviación estándar para hacer los cálculos. Preguntas. Describa el tipo de estudio. 2. Describa la variable dependiente y la independiente. ¿Ve? Todas estas cosas hay que tener en cuenta para el cálculo. Describa el tamaño del efecto que se puede proponer para su estudio. 4. Usted desea tener una probabilidad de rechazar la hipótesis nula incorrectamente. O sea, ¿se acuerdan del error alfa? 5% de error alfa. Y 10% del error beta. 5. De acuerdo a su hipótesis, ¿qué supuestos debe considerar? 6. ¿Y cuál es la fórmula que va a escoger para el cálculo? Hay muchas fórmulas. Respuestas, ahí está. Tipo de estudio, ensayo clínico, de 2 grupos. Variable, dependiente de hemoglobina, independiente de tratamiento. Tamaño, ¿no? Ya están los cálculos acá. Alfa 1.96, beta
Supuesto 28. ¿Qué supuesto debe considerar? Los supuestos. Finalmente, ¿qué fórmula usaría? Esta es la fórmula. Y más 10% de pérdidas, o sea, 10 sujetos más por grupo. ¿Ya? En caso que sean 100, ¿no? N9, N1, N2, 9, 9 para cada uno. El 10% sería 1. Total, 10 sujetos por cada grupo. En el tratamiento 10, en el placebo 10. Esta es mi fórmula. Esto, ¿cómo lo hay? Lo desarrollenlo, por favor. Y eso, bien explicadito, me lo envía. ¿Ya? Ahí está la fórmula, explicada también. Pero háganlo para que ustedes, cuando uno desarrolla, se dan cuenta, ¿ya? De las fórmulas, se da cuenta de las variables, ¿no? De los coeficientes que se usan. Eso es el trabajo. Bien. Ay, no borré la. El otro paper que está en su aula virtual, el cálculo de la muestra N, segundo paper. Miren. Una buena muestra va a representar a una buena población y los datos que obtenga de la muestra van a ser extrapolables a una población, sin duda, ¿no? La muestra hemos dicho que debe cumplir la campana de Gauss, es decir, debe ser una muestra representativa, debe tener una distribución normal, donde el 60 casi por ciento se debe concentrar en un límite, en un intervalo, y con unas colas de menor o mayor, pero siempre la mayoría debe tener la variable en un intervalo bien. Igual, los factores, error tipo 1, error tipo 2, todo lo que hemos explicado está acá también. Y nos vamos, vean, el poder estadístico, la variabilidad, pérdidas, a ver, 10% hemos dicho, ¿no? Se pierde. Se aumenta siempre un 10% de los participantes. Si me sale 20, el 10% sería 2 más aumento a grupo. Y tenemos acá los cálculos para encontrar el número. Miren, en el caso de muestras pareadas es cuando tomo un dato y al mismo dato le corresponde otro que es dependiente. Por ejemplo, a una persona le tomo la edad y luego el peso. 20 años y su peso, por ejemplo, 60 kilos. Yo no puedo poner 60 kilos a otra persona, sino ese peso le corresponde a esa edad o a esa persona, ¿no? Pues son pareadas, están en pares. No son, y tenemos que trabajar siempre juntos. Es el cálculo que se usa. 2 medias repetidas en 2 grupos distintos. De muestras de una proporción. Diferencia de 2 proporciones. Independientes. ¿Ya? Al final, mire, la opción rápida y aceptable para el cálculo del tamaño muestral. Está ahí. Es una fórmula simplificada. Vean, n es igual a 16 sobre DE al cuadrado. La diferencia estandarizada. Está como se encuentra y sabemos cuántos sujetos intervienen en el estudio. Consideraciones especiales. Para un estudio piloto, si quieren hacer un estudio piloto, se recomienda incluir entre 30 a 50 participantes.
y estrategias para minimizar el número necesario de participantes. Se basan en conseguir una población homogénea, disminuir la variabilidad de las medidas al azar, o sea, y aumentar la frecuencia de aparición de fenómenos de interés, por lo que deben aplicarse siempre que sea posible, ¿ya? Es una forma, al azar es muy importante y así evita unos errores, ¿no? Como necesito analizar 30 historias. De las 30, entonces saco al azar. Primero defino bien la población y veo cuál historia voy a sacar. Si tengo ahí 1000 historias, ¿no? Y me sale el cálculo 80 historias de 1000. ¿Ya? Entonces, esos 80 debo escogerlo al azar. Esa es la forma de evitar errores, ¿no? Como al azar, entonces hago la numeración del 1 al 1000 con bolitas y ya saco tipo lotería. Y las 80 primeras, o 80 bolitas ya, las que salen, selecciono eso. O si no, se usa una tabla de números aleatorios. Hay tablas en internet. De acuerdo a la tabla, veo cuáles son de las 1000, cuáles son las 80 escogidas. Es al azar y esa es la única forma de evitar los errores. Son estrategias de minimizar el número, ¿no? Y los software de utilidad que se usan, hay mucho software aquí. Igual en las diapositivas que les he pasado, las últimas páginas, hay software, ¿ya?, que se usan para poder calcular. No, ustedes no van a hacer los cálculos, ¿no? O sea, no van a estar sumando, el al cuadrado, nada de eso. Entonces, de frente, usan el software, pero el software les pide qué diseño es, cuál es la confianza, o sea, alfa, tiene que poner 0.05, sino 5%, ¿no? Error beta, cuál es la variabilidad. Esos datos tienen que obtenerlo de otros estudios, más o menos. ¿Cuál es la población N? Si no saben, no van a poder hacer el cálculo, ¿no? Vayan practicando esas cosas. Y en el otro paper está claramente también bien definido con otras palabras, pero más claro, vean. Dice, cálculo de tipo explorativo. ¿Cómo se calcula la muestra? Un estudio de tipo descriptivo. ¿Cómo se calcula la muestra? ¿No? Los estudios clínicos. ¿Cómo se calcula la muestra? Está su fórmula para cada uno. Variables, si la variable es cualitativa, si es cuantitativa, ¿no? El nivel de confianza, ahí está el ejemplo, cuál se usa, cuál es que más. La fórmula para tipo cualitativo. Un estudio explicativo, yo quiero explicar un estudio, ¿qué fórmula voy a usar? Depende de mi estudio. Luego tenemos, si yo quiero, mi estudio es solamente un grupo de la población, una proporción, 10%, por ejemplo, como encuentro, ¿sí? Pues solamente la significancia. Cuando voy a comparar dos medias, si yo quiero comparar dos medias, ¿qué fórmula uso? Media de una sola muestra contra otra media ya establecida, ¿no? De una muestra, un grupo, y de otra que ya se conoce. Este tipo control que debe tener, por ejemplo, ustedes saben ya los niveles de hemoglobina que debe tener un paciente normal, junto a mi hemoglobina que voy a encontrar. Cálculo de hemoglobina cálculo de muestra para pruebas de hipótesis en estudios de casos y controles, ¿no? Si mi diseño es un caso control, usaré esa fórmula. Si mi estudio tiene un diseño de corte, ya saben lo que es corte, ¿no? Usaré esta fórmula. ¿Ya? Por eso les pido hagan ese ejercicio y les va a ayudar a conocer, ¿no? Ahora, para estudiar utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, quiero correlacionar dos grupos, ahí está la fórmula. ¿Listo? Entonces tienen las herramientas suficientes como para poder calcular y tienen los ejercicios como ejemplos para calcular la muestra, ¿no?
En el peor de los casos, la muestra no debe superar el 10% de la población. Es lo más, al final, otro criterio, ¿no? Casi un criterio de expertos. Bien, eso es todo, jóvenes. A veces, bueno, ahora como el internet está muy bien, vamos a avanzar rápido. Cuando está pésimo, tenemos que estar cortando, conectando y se nos va el tiempo. Es lo que hemos hecho en la clase anterior y esta semana, 2 semanas, este tema de cálculo de una muestra. ¿Ya? Entonces ya tenemos idea de qué fórmulas existen, pero ya debemos también tener idea de lo que, lo más importante es el diseño de mi trabajo. Con el diseño entonces yo puedo calcular mi muestra, ¿no? Pero es importante la pregunta. Por favor, ya deben tener su pregunta. Para la segunda fase, ya esas cosas se voy a preguntar. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su hipótesis? Ya no un ejemplo de un paper, ¿eh? Sino lo de ustedes. Y bien formulada su pregunta, ¿no? ¿Ya? Bien respaldada, bien justificada. Ya se me ocurre, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta de su proyecto? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el paper que respalda que su pregunta es nueva? ¿Cuál es el paper que respalda que su pregunta es interesante? ¿Cuál es el paper que respalda que su pregunta es nueva, es relevante, es innovadora, ¿no? Es fine, ¿recuerdan? Es factible, por ejemplo. ¿Cuáles son las razones de que su pregunta es factible? Escribe eso. ¿Ya? Entonces ya están preparados. ¿Listo? Hagan el cálculo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro entonces, ¿no? Andrea, ¿está claro? Sí, Carlos, doctor. Creo que no hay ninguna duda. bien, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Fíjense que les vaya bien como lo está yendo acá en este curso, también en los demás cursos, ¿ya? Creo que vamos a empezar ya la parte práctica de este curso. Me llamó ya la coordinadora, Águeda, y podemos empezar. Yo creo que sí podemos empezar porque es sencillo. La parte, algo así, por ejemplo, la parte práctica sería hacer este ejemplo, ¿no? Desarrollar este ejemplo, luego otra práctica, hacer su pregunta, la razón, buscar los papers, es casi repetir lo mismo, solamente más, un poco más mecánico, ¿no? ¿Sí? Yo creo que estamos en condiciones de repetir la parte experimental ya de esto, o sea, no experimental de experimento, sino hacer la parte práctica de estos temas, ¿no? Por ejemplo, una sesión sería desarrollar calcular la muestra, ¿no? Entonces, desarrollar ese mismo ejercicio. Otra, escribir la pregunta y explicar a su profesor por qué esa pregunta, ¿no? Sus 5 razones. Otra experimento, otra sesión práctica sería escribir la hipótesis, ¿no? Otra práctica, citar al menos 3 tipos de bibliografía, o 5 bibliografías, ¿no? Que respalden cómo citarlo, Vancouver correctamente, ¿ya? Esa es la parte práctica que está preparado para que puedan desarrollarlo. Creo que no habría problema, ¿no? En poder empezar a desarrollar la parte práctica ya, a ir avanzando. No se le junte todo a final del mes que empiezan a hacer en agosto, creo, toda la parte práctica. Podemos ir avanzando. Tienen tiempo, ¿no? Como para ir avanzando la parte práctica. Sí, doctor, creo que no hay problemas con eso. Sí, creo que sí. Ya le dije eso ya a Águeda, que considere y podemos empezar ya nosotros. No tenemos inconvenientes ya en empezar la práctica.
ir avanzando para que no se le junten otros cursos. Quizás otros cursos pueden ser, quizás requerir más tiempo. Bien, jóvenes, muy buenos días. Cuídense. Nos vemos a la próxima semana. Hasta luego, doctor. Chao, Alejandra. Chao. Hasta luego. Vamos a colgar. Hasta luego.